Me llamo Ivone, tengo 72 años, y durante gran parte de mi vida creí que ser una buena madre significaba desaparecer un poco más cada día. No lo cuestionaba, lo asumía como una verdad inamovible. Desde los 19, cuando me casé con Roberto, entendí que mi misión era levantar un hogar, criar hijos fuertes y hacer que no les faltara lo que a mí me faltó. Cuando Roberto murió, me quedé sola con 2 niños pequeños, una casa llena de cuentas y una máquina de coser como única aliada. No había abuelos que ayudaran, ni vecinos generosos, ni Estado, solo yo y la necesidad. Trabajé años sin descanso, sin fines de semana, sin fiestas, sin vida propia. Todo lo que soñaba para mí quedó en pausa, convencida de que algún día el amor que entregué volvería multiplicado. Esa fue la fe que me sostuvo. Los años pasaron. Mis hijos crecieron, estudiaron, se formaron, construyeron sus propias familias, y yo, con los huesos ya cansados pero el corazón lleno, seguía allí, en la misma casa de siempre, entre fotos antiguas, plantas en la ventana y el eco de las voces que alguna vez llenaron aquellos pasillos, hasta que un día, Mariana, mi hija mayor, vino a verme con una mirada que ya conocía bien. No necesitó decir mucho. Su esposo había perdido el trabajo, los gastos se acumulaban, y la idea que me propuso, vender mi casa y mudarme con ellos para ayudarnos mutuamente sonó, al principio, como un nuevo acto de amor. Ella me lo pidió con dulzura, con esa voz que los hijos usan cuando necesitan algo difícil, y yo acepté, con el corazón apretado pero la esperanza viva. Pensé que era una nueva oportunidad de ser útil, de acompañar, de volver a formar parte. Al principio, todo parecía funcionar bien. Me dieron un cuarto en el fondo de la casa, sencillo pero acogedor. Me encargaba de preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela, cocinar, lavar la ropa y en las tardes los ayudaba con las tareas. Mariana siempre me agradecía, y los pequeños corrían a abrazarme cada vez que entraba por la puerta. Me sentía útil, querida, como si por fin la vida me estuviera devolviendo algo de lo que yo había dado. No necesitaba lujos, ni reconocimiento público. Bastaba con las pequeñas sonrisas, con los gracias, abuela que escuchaba de vez en cuando. Me repetía a mí misma que esa era la recompensa, que el amor, aunque tardío, siempre llega de alguna forma, pero lo que no vi venir fue el desgaste, ese desgaste silencioso que no se anuncia, que no golpea la puerta, llega como el polvo en los muebles, sin ruido, pero inevitable. Con el tiempo, empezaron a cambiar las cosas. Las mañanas ya no tenían el mismo calor. Mariana se volvió más callada, más apurada. Paulo, su esposo, evitaba quedarse mucho en casa, y cuando estaba, apenas cruzábamos palabra. Los niños, antes tan apegados a mí, comenzaron a encerrarse más en sus habitaciones, y yo, aunque seguía haciendo todo como antes, empecé a notar que mis gestos ya no eran bienvenidos, sino esperados, como si fueran parte de una obligación implícita. La ropa limpia ya no recibía agradecimiento, la comida preparada pasaba desapercibida, los días se sentían más largos, y por las noches, me acostaba preguntándome en qué momento dejé de ser una ayuda para convertirme en una presencia que nadie pedía pero todos toleraban. Fue ahí, en medio de esos silencios, donde empecé a sentir que algo se había roto sin que nadie dijera una sola palabra. Recuerdo una mañana en particular. Había preparado café, tostadas con mantequilla y huevos revueltos, como les gustaban a los niños. Puse la mesa con cuidado, doblé las servilletas, encendí la radio bajito para no molestar. Me senté a esperar que bajaran, pero nadie apareció. Escuchaba los pasos apurados, las puertas que se cerraban, las voces apagadas que apenas saludaban. Mariana pasó frente a mí con el celular en la mano. Dijo un buenos días rápido sin mirarme. Paulo ni eso, solo agarró una taza y salió. Sentí que era invisible. Nadie se sentó, nadie me preguntó si había
dormido bien, si necesitaba algo. Yo seguía ahí, con el café ya frío, observando el vapor que se perdía en el aire. No dije nada, guardé todo en silencio, sin hacer ruido, como si temiera molestar. En ese instante, empecé a entender que ya no formaba parte del centro de la casa, sino que me había convertido en una especie de sombra que se movía entre ellos sin ser notada. Los días siguientes fueron una repetición del mismo patrón. Me despertaba antes que todos, limpiaba, cocinaba, lavaba, pero todo parecía caer en un vacío. Las conversaciones familiares ya no me incluían. Se tomaban decisiones sin consultarme, como si yo no existiera. Me fui recogiendo poco a poco, evitando interrumpir, intentando hacerme más pequeña, más discreta, como si eso fuera a devolverme a algún lugar. Pero lo único que conseguía era confirmar, día tras día, que mi presencia estorbaba. Un domingo, escuché por casualidad a Mariana hablando con Paulo detrás de la puerta del dormitorio. No sé cuánto más vamos a seguir así, dijo ella. No era esto lo que habíamos planeado. Sentí un nudo en el pecho. No lloré, pero esa noche no pude dormir. Me di cuenta de que algo se estaba gestando, una decisión, un cambio, y, por primera vez, sentí miedo de lo que podía venir. No fue necesario que me lo dijeran directamente. Lo sentía en el aire, en los pasos contenidos, en las miradas esquivas, en ese silencio espeso que llenaba cada rincón. Una noche, después de cenar, Mariana me pidió que nos sentáramos a hablar. Lo dijo con esa calma forzada que precede a una conversación difícil. Me senté en la punta del sofá, con las manos cruzadas sobre el regazo, sintiendo que ya conocía el desenlace. Mamá, hemos estado hablando con Paulo. Tú sabes que esta situación fue pensada como algo temporal, comenzó. Su voz era suave, pero cada palabra pesaba como piedra. Tú ayudaste mucho, de verdad, pero ahora necesitamos reorganizar nuestra vida, y creemos que quizás sería bueno que consideres buscar un lugar solo para ti. No fue una expulsión directa, pero lo sentí igual. Me invadió una tristeza sorda, un frío interno que no tenía nada que ver con el clima. Asentí con la cabeza, sin decir nada. Ni siquiera intenté defenderme. Ya había entendido todo mucho antes de que ella abriera la boca. Lo que más dolía no era el pedido, sino el hecho de que ya lo hubieran decidido sin mí. Esa noche me encerré en el cuarto que ocupaba al fondo, cerré la puerta despacio, sin hacer ruido, y me senté en la cama a mirarla. Pared vacía. No lloré. Había algo en mí que estaba más allá del llanto, como si una parte interna se hubiera terminado de quebrar. Pensaba en mi casa, en el jardín que había cuidado con tanto esmero, en las cortinas que había cosido con mis propias manos, en los retratos colgados que ahora estaban guardados en cajas. Lo había dejado todo creyendo que me esperaba un nuevo ciclo de amor y compañía, pero lo que recibí fue una especie de silencio pulido, educado, pero brutal, y ahí entendí que ya no se trataba solo de ellos, se trataba de mí, de mi falta de límites, de esa idea tan enraizada de que el amor materno debe ser incondicional hasta la renuncia total. Me había borrado tanto durante tantos años, que ni siquiera supe en qué momento dejé de existir como individuo para convertirme en una presencia funcional. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me pregunté qué quería yo, no como madre, no como abuela, como mujer. A la mañana siguiente me desperté más temprano que de costumbre, preparé el desayuno en silencio, como siempre, pero esta vez no esperé a que bajaran. Dejé todo servido sobre la mesa, agarré mi bolso y salí a caminar. No tenía un destino claro, solo quería alejarme un poco, respirar otro aire, pensar. Caminé varias cuadras por el barrio, pasé frente a una panadería que no conocía, saludé a una señora que regaba plantas en su portal, y me sentí, por un instante, parte del mundo otra vez. Recordé que antes me gustaba caminar, mirar vitrinas, sentarme en plazas,
Había olvidado esas pequeñas cosas que me hacían bien. De regreso, pasé frente a una inmobiliaria y me detuve frente a una pizarra con anuncios de alquileres. Apartamentos pequeños, simples, algunos amueblados. No entré, no aún, pero esa imagen se quedó grabada en mi mente durante todo el día. Era la primera vez que consideraba seriamente la idea de tener mi propio espacio otra vez, no para escapar de nadie, sino para reencontrarme. Las horas siguientes las pasé en una especie de piloto automático. Mariana estaba en el trabajo, Paulo también, los niños en la escuela, la casa estaba en silencio, ese silencio denso que me envolvía desde hacía semanas. Me senté en el patio con una taza de té y abrí una de mis viejas libretas de apuntes. Ahí, entre hojas amarillentas, encontré recortes de recetas, nombres de plantas, listas de cumpleaños que ya nadie celebra, y algo dentro de mí empezó a removerse. No era tristeza, tampoco enojo, era una especie de claridad. Me di cuenta de que, si me quedaba, seguiría desapareciendo, seguiría siendo esa figura que está pero no cuenta, y yo no quería eso, no para mis últimos años, no después de todo lo que había vivido, lo que había dado. Así que esa misma tarde, con manos temblorosas pero decisión en el pecho, volví a pasar frente a la inmobiliaria. Entré, pregunté por los alquileres, y pedí que me mostraran opciones. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que estaba haciendo algo por mí. El primer departamento que me mostraron era pequeño, casi diminuto, pero algo en él me dio una paz difícil de explicar. Tenía una ventana que daba a la calle, una cocina sencilla, un dormitorio con espacio justo para mi cama y mi máquina de coser. No necesitaba más. Me imaginé ahí, tomando café sin apuros, leyendo un libro sin interrupciones, cosiendo en silencio como lo hacía cuando mis hijos eran niños y dormían la siesta. El agente me habló de papeles, depósitos, contratos, pero yo apenas lo escuchaba. Estaba ocupada, sintiendo ese lugar. No era perfecto, pero era mío. Volví a casa con el corazón agitado, entre el miedo y la emoción. Sabía que tomar la decisión no sería fácil. Mariana seguramente lo tomaría como un rechazo. Paulo haría algún comentario frío, y los niños quizás ni entenderían, pero algo dentro de mí ya se había decidido. Y esa noche, cuando me recosté en la cama, no recé como de costumbre por la familia, recé por mí, por la mujer que aún quedaba dentro de esta piel vieja y cansada. Al día siguiente, antes de que Mariana saliera para el trabajo, la llamé para hablar. Nos sentamos en la cocina, como en aquellas mañanas antiguas cuando me contaba sus problemas en la adolescencia, pero esta vez, la que tenía algo que decir era yo. Le hablé con calma, sin reproches. Le dije que había entendido el mensaje, aunque no se hubiera dicho con palabras, que me dolía, sí, pero que no le guardaba rencor, que necesitaba un lugar donde pudiera volver a ser yo, donde pudiera decidir qué música escuchar, cuándo dormir, qué cocinar. Mariana me miraba con una mezcla de sorpresa y alivio. Me preguntó a dónde iría, si ya tenía algo en mente. Le dije que sí, que había encontrado un pequeño departamento y que pensaba mudarme pronto. Intentó disuadirme, con esas frases que se dicen por compromiso, pero no insistió, y en su mirada supe que, aunque no lo dijera, lo agradecía, porque en el fondo, todos lo necesitábamos. La mudanza fue modesta, no tenía muchas cosas para llevar. Escogí con cuidado lo esencial, mi máquina de coser, algunas fotos antiguas, la vajilla de porcelana que había sido de mi madre, mis libros de bordado y una caja con recuerdos que solo yo entendía. Dejé atrás muebles, cortinas, adornos, y también muchas heridas que no quise empacar. Mariana me ayudó con el transporte. Paulo no dijo mucho. Los niños me abrazaron, pero con esa confusión que tienen los niños cuando algo importante ocurre y no entienden por qué. El trayecto hasta el nuevo hogar fue silencioso. Yo miraba por la ventana,
reconociendo las calles como si fuera una ciudad nueva. Al llegar, me bajé del coche sin prisa, abrí la puerta del edificio con las llaves temblando en mi mano, y subí los 3 pisos por la escalera. No quería usar el ascensor, quería sentir cada paso. Cuando por fin cerré la puerta detrás de mí, me senté en el piso, en medio de las cajas, y respiré profundo. No era tristeza lo que sentía, era libertad, pura y simple. Los primeros días en mi nuevo departamento fueron extraños. El silencio era distinto al que conocí en casa de mi hija. Este no era frío ni cargado, era un silencio que me abrazaba. Por primera vez en años podía preparar el café a la hora que quisiera, dejar los platos en la pileta sin culpa, caminar descalza, poner música sin miedo a molestar. Descubrí que me gustaba estar conmigo, que aún podía reír sola viendo una película antigua, que aún me emocionaba escuchar las canciones que cantaba mientras cosía de madrugada en otros tiempos. Me anoté en el grupo de lectura de la biblioteca del barrio, retomé contacto con una vieja amiga de la iglesia, y hasta me animé a ir a una clase de yoga para mayores. Poco a poco, fui reconstruyéndome, no desde el enojo ni desde la tristeza, sino desde el amor propio, porque entendí que el problema nunca fue haber amado demasiado, el problema fue haberme olvidado de mí en el proceso. Una tarde, mientras caminaba por la plaza del barrio, vi a una abuela sentada en un banco, con su nieta en brazos. Ella la peinaba con ternura, mientras la niña hablaba sin parar. Me quedé observando esa escena unos minutos. No sentí envidia, tampoco tristeza, sentí reconocimiento. Yo había sido esa abuela, había tenido esos momentos, esos abrazos, esas sonrisas, pero entendí que cada cosa tiene su tiempo, y que aferrarse a un rol por miedo al vacío solo alarga el sufrimiento. Me senté en otro banco, saqué un libro del bolso y leí en paz. Aprendí a saborear esos instantes sin desear que fueran otros. No necesitaba más. Había algo profundamente sanador en aceptar lo que es, sin esperar que vuelva lo que fue. Y ese día, sentada en silencio, me hice una promesa: no volvería a olvidarme de mí misma, ni siquiera por amor, porque si el amor no me incluye, no me cuida, no me preserva, entonces no es amor, es dependencia, y yo ya no quería depender del cariño de nadie para sentirme viva. Con el tiempo, Mariana empezó a llamarme con más frecuencia. Las conversaciones eran más ligeras, sin culpas, sin silencios incómodos. Me contaba cómo estaban los niños, me preguntaba recetas, a veces me enviaba fotos del almuerzo familiar. Al principio me costaba no sentir un nudo en la garganta, pero con los días, aprendí a disfrutar ese vínculo renovado. Ya no éramos madre e hija conviviendo bajo el mismo techo con expectativas no dichas. Éramos 2 mujeres hablando desde el respeto. Los nietos también comenzaron a visitarme de vez en cuando. Venían a pasar una tarde, a comer algo rico, a reírse con mis historias. Yo los recibía con alegría, pero también con claridad. Este era mi espacio, mi tiempo, mi vida. Ellos lo sentían, y eso lo volvía todo más liviano. No había presión, ni obligación, ni culpa, solo amor en su forma más pura, esa que fluye cuando nadie se siente forzado a dar más de lo que puede. Hubo días en los que la soledad golpeaba la puerta con más fuerza, días grises, con lluvia tras la ventana y el silencio haciéndose eco en cada rincón del departamento. En esos momentos, me preguntaba si había hecho lo correcto. Sí, quizás, tendría que haber aguantado un poco más, haber sido más paciente, más flexible, pero apenas esa idea se instalaba, algo dentro de mí me recordaba todo lo que había callado, todo lo que había cedido, todo lo que había dejado de ser. Entonces respiraba hondo, me servía una taza de té y me sentaba a bordar. Era como una meditación. Cada puntada me traía de regreso, cada hilo que cruzaba la tela era una afirmación silenciosa de que estaba aquí, viva, reconstruyéndome, y comprendía que la soledad, cuando es elegida,
no duele. Duele la soledad impuesta, la que se vive entre otros que ya no te ven, que ya no te escuchan. Esta, en cambio, era mi espacio de paz, de recuperación, de reencuentro. Un sábado por la mañana, abrí el armario y encontré una caja con cartas antiguas. Algunas eran de Roberto, otras de mis hijos cuando eran pequeños. Me senté en el suelo y comencé a leer una por una. Las palabras de amor, los dibujos torpes, los te quiero escritos con letra despareja. Lloré, no de tristeza, sino de memoria, porque todo eso había sido real. Había habido amor, había habido entrega, y también había habido pérdida, pero no era necesario aferrarse a ese pasado como si fuera el único lugar seguro. Entendí que todo eso había sido parte de mí, pero que no me definía por completo. Yo era más que madre, más que viuda, más que abuela. Era una mujer con historia, con heridas, con coraje, y mientras guardaba de nuevo las cartas en la caja, sentí que no las necesitaba para recordar quién era, porque ahora, por fin, me lo estaba demostrando cada día. A veces me detengo frente al espejo del baño y observo mi rostro con detenimiento, las arrugas que rodean mis ojos, las líneas profundas en mi frente, las manos manchadas por los años. Cada marca me cuenta una historia, no me avergüenzan, al contrario, me recuerdan todo lo que he vivido. Antes las veía con resignación, como una señal del tiempo que se me escapaba. Hoy las veo como cicatrices de batallas que gané, porque en algún momento creí que después de cierta edad solo queda esperar. Esperar visitas, esperar llamadas, esperar el final. Pero no es cierto. Después de los 70 también se puede empezar, también se puede soltar, cambiar de rumbo, tomar decisiones que incomoden a otros pero salven tu alma. Yo no sabía que tenía esa fuerza hasta que la necesité, y ahora que la descubrí, no pienso soltarla, porque si algo aprendí, es que nadie va a cuidar de mi bienestar con él mismo amor con el que puedo hacerlo yo. Una tarde, mientras bordaba junto a otras mujeres en el centro comunitario, una señora me preguntó cómo había hecho para dar ese paso. Me miraba con admiración, como si yo tuviera una receta secreta. Me reí y le dije la verdad. No fue valentía, fue instinto, fue esa sensación de estar apagándome en vida lo que me empujó a moverme. Le conté mi historia sin adornos, sin drama. Ella escuchaba en silencio, con los ojos llenos de algo que reconocí de inmediato. El mismo dolor que yo había sentido antes. Al terminar, me dijo en voz baja que llevaba meses sintiéndose igual, pero que no sabía cómo empezar. Le tomé la mano y le dije, empieza por escucharte, porque una sabe cuando algo ya no le hace bien, pero se calla para no molestar, y eso, con los años, se vuelve costumbre. Pero nunca es tarde para romper esa costumbre, nunca es tarde para volverse a elegir. Volver a elegirme no significó volverme egoísta, al contrario, fue aprender a dar desde un lugar más sano. Ahora, cuando Mariana me llama para pedirme un favor, yo escucho con atención y decido si puedo o no, sin culpa. Si puedo, lo hago con gusto, si no, le explico y seguimos hablando de otra cosa. Ella lo entendió, quizás con sorpresa al principio, pero con alivio después, porque también liberarla del peso de mi presencia constante fue una forma de amarla. Antes, creía que mi valor como madre se medía en sacrificio. Hoy sé que se mide en el vínculo que construimos sin deberes ni exigencias. Con mis nietos es igual, los recibo con galletas caseras, con cuentos y abrazos, pero también con reglas. Este es mi espacio, les digo, aquí todos ayudamos, aquí se cuida, se respeta, y ellos lo entienden, y me abrazan más fuerte cuando se van, porque cuando el amor no está obligado, florece más bonito. Hay días en los que aún me duele recordar cómo terminó todo en la casa de Mariana, no por rencor, sino porque fue una despedida sin palabras claras. Un cierre silencioso que me costó entender. Me hubiera gustado que me hablaran con honestidad desde el principio, que no fingieran que todo estaba bien cuando ya se sentían incómodos.
Pero también entiendo que nadie nos enseña a hablar de estas cosas, que a veces el cariño se confunde con culpa, y la culpa con resignación, y así vamos acumulando malestar hasta que estalla en decisiones que hieren. Pero al mirar hacia atrás, ya no lo hago desde la herida, sino desde el aprendizaje. Fue necesario para que yo despertara, para que entendiera que seguir dando sin recibir me estaba consumiendo. Por eso, aunque duela, agradezco ese final, porque de esa ruptura nació mi libertad, y hoy puedo decir, sin miedo, que estoy construyendo la etapa más auténtica de mi vida. Cada día en este nuevo capítulo de mi vida tiene un ritmo diferente. A veces me levanto temprano, pongo música suave y cocino algo especial solo para mí. Otras veces, simplemente me quedo en la cama un rato más, mirando por la ventana cómo entra la luz de la mañana. No tengo a nadie esperando que cumpla horarios ni que organice la casa perfecta. No hay reproches por lo que no hice ni expectativas por lo que debería hacer. Es un tipo de paz que nunca había conocido, porque siempre vivía al servicio de otros. No me malinterpretes, amar y cuidar fue hermoso, pero me di cuenta de que también puedo hacerlo por mí. A veces camino sin rumbo por las calles del barrio, solo para observar las flores en las ventanas, los niños saliendo del colegio, los perros echados al sol. Son escenas pequeñas, pero me llenan, porque ahora tengo tiempo para detenerme, para sentir, para existir sin prisa. Hace poco volví a bordar una manta que había empezado hace años y había dejado a medias. Mientras pasaba el hilo una y otra vez por la tela, pensé en lo simbólico que era. Esa manta, como mi vida, estuvo guardada en una bolsa, olvidada en un rincón, esperando su momento. Ahora, punto por punto, la voy completando con manos más viejas pero más seguras. No busco que sea perfecta, no tengo apuro. Cada puntada es un recordatorio de que aún estoy aquí, haciendo, creando, dejando huella. Mis amigas del grupo de bordado me preguntan a veces cómo mantengo el ánimo. Les digo que aprendí a no esperar que otros me den lo que yo no me doy, que ahora elijo rodearme de quienes suman, de quienes escuchan, de quienes entienden que la edad no nos vuelve inútiles, nos vuelve sabias, y que aún tenemos tanto por dar, pero también mucho que proteger, nuestra calma, nuestra dignidad, nuestra voz. Un día recibí una invitación inesperada. Mariana quería que fuera a cenar a su casa. Me dijo que los niños me extrañaban, que querían mostrarme sus cuadernos, contarme cosas del colegio. Acepté con una mezcla de alegría y cautela. Preparé una torta de naranja, como las que hacía antes, y fui. Al llegar, me recibieron con abrazos y sonrisas. Todo parecía diferente. La casa era la misma, pero el ambiente había cambiado. Ya no estaba esa tensión que pesaba en el aire. No me sentí una carga, ni una intrusa. Me sentí invitada. Mariana me sirvió un té. Paulo preguntó por mi departamento, y los niños no paraban de hablar. Fue una noche cálida, tranquila, y al despedirme, Mariana me abrazó fuerte. «Te ves feliz, mamá», me dijo, y yo sonreí, porque sí, lo estaba, no porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente sentía que estaba donde debía estar, en mi centro. Volví a casa caminando despacio, con la bolsa en una mano y el corazón lleno. Miraba las luces de las ventanas, las cortinas moviéndose con el viento, y pensaba en cuántas mujeres, como yo, están viviendo procesos parecidos. Cuántas sienten que su tiempo ya pasó, que ya no importan, que su lugar en la familia se volvió borroso, y me dieron ganas de hablarles, de decirles que no es así, que aún hay tanto por sentir, por construir, por descubrir, que nuestra historia no termina cuando los hijos crecen, ni cuando nos llaman abuela, que también merecemos espacios donde se nos escuche, se nos respete, se nos vea. Esa noche, antes de dormir, escribí todo eso en mi libreta. No sé si alguien lo leerá algún día, pero necesitaba dejarlo por escrito.
porque nuestras voces importan, y si alguna mujer encuentra estas palabras y se siente acompañada, sabrá que no está sola, que todas podemos empezar de nuevo, incluso cuando parece tarde. Hay algo que ocurre cuando una mujer mayor empieza a poner límites. Muchas personas se sorprenden, algunas incluso se ofenden, como si la edad nos volviera serviciales por obligación. Me pasó con una vecina que, al enterarse de que vivía sola, asumió que estaba disponible para cuidar a su nieto cuando ella salía. Al principio lo hice un par de veces, por amabilidad, pero pronto se volvió una rutina impuesta. Un día, simplemente le dije que no, que tenía cosas que hacer, que mi tiempo también era valioso. Me miró con desconcierto, como si le hablara en otro idioma, pero no insistió más, y yo me sentí en paz, no por negarme, sino por afirmarme. Porque no se trata de rechazar por egoísmo, sino de reconocer que también tenemos derecho a elegir, a decir que no, a reservar nuestras fuerzas para lo que realmente nos llena. Después de una vida entera al servicio de los demás, eso también es un acto de amor hacia nosotras mismas. Y qué curioso, cuando una empieza a cuidarse, a establecer sus propias reglas, todo a su alrededor se acomoda. Mis días ahora tienen otro color. Me despierto sin apuros, riego mis plantas, cocino lo que tengo ganas. Salgo a caminar cuando el sol está tibio, me reúno con amigas los miércoles por la tarde, bordamos, conversamos, reímos de cosas simples. Nadie espera que sea fuerte todo el tiempo, nadie me exige más de lo que puedo dar, y yo tampoco lo hago. Me permito estar cansada, decir que no quiero salir, dormir una siesta sin sentir culpa. Mi departamento huele a lavanda y a café recién hecho. Suena la radio bajita en las mañanas, y a veces me descubro bailando sola en la cocina, no porque todo sea perfecto, sino porque estoy en paz, porque este espacio, pequeño y silencioso, es el primer lugar en mucho tiempo donde siento que pertenezco, donde soy, simplemente, Ivone. Hace poco me invitaron a dar un pequeño testimonio en una reunión de mujeres mayores del barrio. No soy de hablar en público, nunca lo fui, pero algo me dijo que debía hacerlo. Me paré frente a unas 20 señoras de distintas edades, con canas visibles, manos marcadas por el tiempo y miradas que conocían la renuncia. Les conté mi historia sin dramatismos, pero con verdad. Hablé de lo que fue criar sola, de lo que fue dejar todo por los hijos, de lo que fue perderse en el amor de madre sin darse cuenta. Les conté cómo el silencio en casa de mi hija me dolió más que cualquier discusión, y cómo tomar la decisión de irme fue al mismo tiempo aterrador y necesario. Algunas lloraron, otras bajaban la vista, como si cada palabra tocara algo adentro. Al final, una mujer se me acercó y me dijo, gracias por decir lo que muchas no nos atrevemos a decir. Y yo le respondí, no estamos solas, solo necesitamos empezar a hablarnos. Desde entonces, cada vez que una mujer mayor me cuenta su historia, la escucho con el corazón abierto, no para dar consejos, sino para que ella misma se escuche, porque muchas veces hemos callado tanto, por tantos años, que ni siquiera sabemos cómo ponerle nombre a lo que sentimos. Yo tardé décadas en entender que estaba agotada, que me dolía el alma, que me sentía invisible. Ahora, cada vez que escucho a otra abuela contar que ya no la consultan, que ya no la miran, que solo la buscan cuando necesitan algo, le tomo la mano y le digo, tú también mereces ser prioridad. No importa cuántos años tengas, ni cuántas arrugas lleves encima, siempre hay tiempo para empezar a tratarte con la misma ternura que ofreciste toda la vida, y si nadie más lo hace, empieza tú, porque el respeto no se mendiga, se construye, y empieza por una misma. Una mañana cualquiera, mientras barría la cocina, me encontré pensando en todas las veces que había hecho ese mismo movimiento en la casa donde crié a mis hijos. Recordé cómo ponía música bajita en el fondo, cómo cocinaba con la puerta abierta y saludaba a los vecinos. En ese entonces, la rutina era pesada,
pero tenía sentido. Todo giraba en torno a ellos, a su bienestar, a que no les faltara nada. Yo me colocaba al final de la lista, sin cuestionarlo, y ahora, tantos años después, barría el suelo de un espacio mucho más pequeño, sin voces alrededor, sin pasos corriendo, sin platos por lavar de 5 personas, y sin embargo, me sentía más entera, porque ahora el centro era yo. No lo decía con orgullo, sino con calma. No era superior, ni egoísta, era simplemente justo. Había llegado el momento de que mis días giraran en torno a mi propia existencia, y esa realización me trajo una paz que ninguna casa grande ni ningún gracias, mamá atrasado podría darme. Ese día, después de limpiar, me senté a escribir en mi cuaderno una frase que me salió del alma: nunca es tarde para volver a ser tu hogar. La escribí despacio, con letra firme, como quien firma un compromiso, y me prometí que, pasara lo que pasara, no volvería a vivir en un lugar donde me sintiera huésped. Ese era mi nuevo límite, mi nuevo pacto conmigo misma. Desde entonces, cada elección que hago parte de esa base. Si algo me incomoda, lo digo. Si algo me duele, lo proceso. Si algo me exige demasiado, me pregunto si realmente lo quiero. No siempre es fácil. Todavía lucho con esa vocecita interna que me dice que debería ceder, ayudar, estar siempre disponible, pero ya no le creo como antes. Ahora la escucho, la agradezco por los años de servicio, y la dejo ir, porque hoy, más que nunca, entiendo que cuidar de mí no es abandono, es reparación. Una tarde recibí una llamada de Eduardo, mi hijo menor. Hacía tiempo que no hablábamos con profundidad, siempre mensajes cortos, felicitaciones de cumpleaños, cosas puntuales, pero esa vez su voz sonaba distinta. Me preguntó cómo estaba, si necesitaba algo, y luego se quedó en silencio unos segundos antes de decir: mamá, creo que no supe verte a tiempo. No dije nada, solo cerré los ojos y dejé que sus palabras flotaran. Me contó que había leído una carta que Mariana le había enviado, donde hablaba de todo lo que pasó, de cómo yo había tomado la decisión de irme, de cómo ella lo vivió también. Fue la primera vez que supe que Mariana había compartido su culpa con alguien. Eduardo me dijo que siempre creyó que yo era fuerte, que nada me afectaba, que podía con todo, y que ahora se daba cuenta de cuánto había dado sin pedir nada a cambio. Lloramos un poco juntos, cada uno desde su teléfono, y al colgar, sentí que una parte de mí también sanaba. Ese llamado no cambió mágicamente todo, no reconstruyó años de silencios ni borró las veces que me sentí sola, pero sí abrió una grieta por donde entró algo distinto, el reconocimiento. A veces no necesitamos que nos devuelvan todo lo que dimos, basta con que alguien lo vea, lo nombre, lo valore. Desde ese día, Eduardo empezó a visitarme más seguido, traía pan del mercado, me contaba de su trabajo, me pedía consejos sobre cosas simples. Yo lo escuchaba como siempre, pero ahora sin esa presión de demostrar que aún era útil. Solo estaba, presente, tranquila, disponible desde el deseo, no desde la necesidad de aprobación. Y eso cambió todo. Empezamos a conocernos de nuevo, esta vez como adultos. Él veía en mí algo más que la madre que lo sostuvo. Veía a la mujer que había sabido pararse de nuevo cuando todos creían que ya no había por qué hacerlo. Y ese vínculo, construido sin dramatismos, sin exigencias, se volvió uno de los regalos más bonitos de esta nueva etapa. A medida que pasaban los meses, empecé a notar algo curioso: cuanto más me fortalecía por dentro, más cambiaban mis vínculos por fuera, no porque los otros hubieran cambiado, sino porque yo ya no me relacionaba desde el vacío, ya no pedía lugar, lo ocupaba, ya no necesitaba probar mi valor, lo reconocía, y eso se notaba. Las personas empezaron a acercarse a mí de otra manera, algunas con respeto renovado, otras con distancia, quizás confundidas por esta nueva versión de mí, pero yo ya no trataba de agradar a todos. Elegía con quién estar,
cómo compartir, cuándo decir que sí y cuándo guardar silencio. Mis amigas del grupo lo notaban también, me decían que irradiaba algo distinto, como si hubiera encendido una luz después de mucho tiempo apagada, y tal vez era eso, no una transformación milagrosa, sino el efecto natural de haber dejado de mendigar amor para empezar a vivir en el amor propio. Un día, Mariana vino a visitarme sola, era raro verla sin los niños, sin apuro. Se sentó conmigo en la cocina y, después de un rato en silencio, me dijo, «Mamá, a veces me pregunto cómo hiciste para no romperte por completo». Yo la miré y no supe qué responder de inmediato. Pensé en todas las noches sin dormir, en todas las veces que me tragué el llanto, en los días en los que me sentía una extraña en su casa, en los domingos que pasé esperando una palabra amable que no llegaba, y luego le dije la verdad, creo que me rompí, hija, solo que aprendí a recoger los pedazos de a poco. Mariana bajó la mirada, se quedó quieta, no lloró, pero sus ojos decían mucho. Nos quedamos así, en silencio, compartiendo una verdad que ya no dolía como antes, y supe que esa conversación no era un cierre, sino un nuevo comienzo, uno más sincero, más humano, más parejo, porque ahora nos encontrábamos desde la verdad, no desde el deber. Desde aquella conversación con Mariana, algo se acomodó dentro de mí. No fue perdón inmediato, ni reconciliación mágica, fue aceptación de lo que fue, de lo que no fue, de lo que nunca será. Entendí que, a veces, las personas que más amamos también pueden herirnos, no por maldad, sino por inconsciencia, por miedo, por carga emocional no resuelta, y que yo, por mucho tiempo, fui parte de esa dinámica sin darme cuenta. Ahora, en esta etapa donde camino más despacio pero pienso más claro, elijo no cargar con lo que no me pertenece. No soy la salvadora de nadie, no soy la pieza que tiene que encajar en un rompecabezas ajeno. Soy una mujer con historia, con deseos, con límites, y tengo derecho a que esos límites sean respetados. No siempre lo logré antes, pero ahora sí, porque aprendí, con dolor y con paciencia, que el amor que nos niega el derecho a ser también nos roba la dignidad, y esa, no la entrego más. Una mañana, mientras ordenaba unas revistas viejas, encontré una fotografía que me detuvo el corazón. Era yo, con Mariana y Eduardo, sentados en el parque. Ellos tendrían 6 y 8 años. Yo sonreía con el cabello al viento, el rostro joven, y una mirada que mezclaba cansancio y orgullo. Sostener esa foto fue como tocar un pedazo vivo del pasado. No lloré, sonreí, porque esa mujer que estaba ahí, abrazando a sus hijos, sigue viva en mí. No es solo una imagen, es la raíz de todo lo que vino después. La que resistió noches sin comida, la que remendó ropa hasta el amanecer, la que postergó sueños para construir otros, y también es la que, con el paso del tiempo, supo decir basta. Esa foto no me produjo nostalgia, me produjo gratitud, porque mirar hacia atrás y reconocerse sin odio, sin vergüenza, es una de las formas más hermosas de sanar. Y en ese instante, sola en mi sala, me abracé a mí misma, como alguna vez abracé a mis hijos, con todo el amor posible. He aprendido que envejecer no es sinónimo de apagarse, es, muchas veces, el primer momento en el que realmente nos escuchamos sin el ruido del mundo exterior. Antes, mis días estaban llenos de las voces de otros, las necesidades de los hijos, los reclamos del trabajo, los tiempos de la casa. Ahora, en el silencio de mi departamento, escucho mis propios pensamientos. No todos son dulces, claro, algunos duelen, otros enfrentan verdades incómodas, pero todos son míos, y eso ya es un regalo. Empecé a escribir pequeñas notas para mí, frases que me consuelan, recuerdos que no quiero olvidar, deseos que aún tengo. Las guardo en un frasco de vidrio en la repisa. A veces, cuando me siento frágil, saco una al azar y la leo. Son como pequeñas cartas desde mi propio corazón. Algunas me hacen reír,
otras me hacen llorar, pero todas me recuerdan que sigo aquí, que sigo siendo. Una de esas notas decía: hoy me elegí y me sentí liviana. La escribí después de rechazar, por primera vez en mi vida, una invitación que no me hacía bien, no por desprecio, sino por honestidad. Me habían invitado a una reunión familiar, de esas donde todo parece cordial pero se esconden tensiones viejas bajo las servilletas de papel. Dudé mucho, parte de mí quería ir para no quedar mal, pero otra parte, más nueva, más fuerte, me dijo: no te debes nada que te reste paz. Y no fui. Me quedé en casa, preparé una sopa caliente, sexta una película antigua y tejí en silencio. No fue un acto de rebeldía, fue un acto de amor, porque, por primera vez, no me culpé por cuidar de mí, y cuando me llamaron para saber por qué no había ido, les respondí con tranquilidad. No pedí disculpas, solo expliqué, y me sentí libre, porque esa noche, más que ausentarme de una mesa, me senté a cenar conmigo. Cada vez que cuento mi historia, alguien me pregunta si me arrepiento, si cambiaría algo, si preferiría haber hecho las cosas de otro modo, y la verdad es que no tengo una respuesta definitiva. Hay días en los que pienso que sí, que debería haber puesto límites antes, que debería haberme elegido mucho antes, pero también sé que todas esas decisiones, incluso las que me dolieron, fueron parte del camino que me trajo hasta aquí. Amar sin medida, dar todo, olvidarme de mí, todo eso me enseñó quién soy. No me avergüenza haber sido esa mujer que creyó que el sacrificio era el único lenguaje del amor. Lo que sí aprendí es que ese lenguaje no debe ser exclusivo, que podemos amar profundamente sin borrarnos, que podemos cuidar sin perdernos, y que merecemos, en cada etapa de la vida, el derecho a existir por nosotras mismas. Así que no me arrepiento, porque hoy camino con cicatrices, sí, pero también con conciencia, y eso, para mí, ya es un triunfo. El otro día, mientras hablaba con una vecina que está empezando a vivir algo parecido, me preguntó cómo se hace para no sentir culpa. Se le llenaron los ojos de lágrimas al decírmelo, y yo la miré con ternura. Le dije que la culpa es una sombra que se forma cuando el amor propio comienza a brillar, que es normal sentirla al principio, como cuando una aprende a caminar con zapatos nuevos. Aprieta, molesta, pero pasa. Le conté que yo también sentí que estaba abandonando, que era desagradecida, que me estaba rindiendo, pero no era eso, era cansancio, era la necesidad de respirar sin permiso, y que con el tiempo, la culpa se convierte en respeto, primero, por una misma, después, los demás también lo entienden, porque cuando una mujer mayor empieza a decir basta, no está rompiendo nada, está reconstruyendo lo que siempre debió ser suyo, su voz, su espacio, su paz. Ahora entiendo que mi historia no es tan única como pensaba. En cada reunión del grupo de lectura, en cada caminata por el parque, en cada conversación entre mujeres mayores, escucho versiones distintas de lo mismo: darlo todo, quedarse vacía, y luego comenzar de nuevo. Algunas lo hacen después de una separación, otras tras enviudar, otras después de años de silencios acumulados en una casa donde ya no se sienten en casa. Me conmueve ver cómo florecemos en medio de lo que parecía el final, cómo aprendemos a reír de nuevo, a tomar decisiones pequeñas con alegría, elegir el mantel, plantar algo en una maceta, decir que no. Son gestos sencillos, pero después de tanto tiempo viviendo en función de otros, se sienten revolucionarios. A veces me detengo en medio de una tarea cotidiana y pienso: esto lo estoy haciendo solo para mí, y sonrío, porque es en esos instantes, sin grandes logros, sin aplausos, donde descubro que estoy viva de verdad. Hace unos días, mientras caminaba hacia la panadería, una joven se me acercó y me dijo: usted siempre se ve tranquila, señora. ¿Cuál es su secreto? Me reí, no porque tuviera una respuesta clara, sino porque me conmovió que alguien pudiera ver en mí eso. Le dije:
sin pensar demasiado, aprendí a no quedarme donde ya no me quieren. No lo dije con rencor, ni con tristeza, lo dije como quien ha llegado a una conclusión después de mucho andar. Porque esa ha sido mi mayor lección, no insistir en lugares donde solo se sobrevive. A veces cuesta soltar, especialmente cuando ese lugar fue tu familia, tu refugio, tu todo. Pero soltar no es odiar, es aceptar, es cuidarte, y esa calma que ahora llevo en el rostro no es magia, es trabajo interno, es la consecuencia de haberme recogido pedazo por pedazo, y haberme reconstruido con más amor que nunca. A veces, por la noche, me siento frente a la ventana con una taza de té caliente entre las manos, miro las luces de los edificios, los autos que pasan, los árboles que se mecen con el viento, y pienso en la Ivone de hace unos años, la que creía que ya no tenía espacio, que solo le quedaba obedecer, callar, esperar. Me dan ganas de abrazarla, de decirle que no estaba equivocada por amar tanto, pero que también merecía ser amada con cuidado, que su historia no terminaba donde otros decidieran, que aún quedaban capítulos por escribir, y que ella tenía derecho a protagonizarlos. Me emociona ver todo lo que logré sola, no en lo material, que es modesto, sino en lo interno, en lo invisible. Recuperé mi dignidad, mi calma, mi identidad, y aunque haya días difíciles, sé que ya no me pierdo en ellos, porque ahora tengo raíces, y también alas. Hoy, si tuviera que decirle algo a otra mujer que está en ese punto de quiebre, le diría, escucha tu incomodidad, no la tapes, no la justifiques, no la disfraces de paciencia, tu incomodidad es tu alma hablándote bajito, y si la ignoras demasiado tiempo, acaba gritando en forma de enfermedad, de tristeza profunda, de desconexión. No esperes a que sea tarde, no necesitas tener todo resuelto para empezar, solo necesitas una decisión, la de volver a ti. Quizás al principio te tiemblen las piernas, quizás muchos no lo entiendan, quizás incluso duela, pero cuando pases la primera puerta, sentirás algo nuevo, libertad, y esa libertad no grita ni brilla, se parece más a poder dormir tranquila, a mirar el calendario sin miedo, a cocinar para ti sin que nadie te interrumpa. Es en esas pequeñas cosas donde comienza el milagro, y ese milagro, querida, no te lo tiene que dar nadie, te lo puedes dar tú. Hoy, con 72 años, me miro al espejo y no veo a una anciana que quedó al margen, veo a una mujer que, después de entregarlo todo, eligió reconstruirse desde la ternura. No fue fácil, no fue rápido, pero fue real. Recuperé mi lugar sin necesidad de pelear, sin exigir. Lo recuperé caminando hacia mí, con pasos tímidos pero constantes. Ahora, cada vez que me siento sola, no corro a buscar compañía, me abrazo, porque aprendí que hay una diferencia inmensa entre estar sola y sentirse sola, y yo ya no me siento sola, me tengo a mí, y eso, después de tantos años de olvidarme, es una conquista enorme. Por eso decidí contar mi historia, no por nostalgia, no por reclamo, sino porque sé que allá afuera hay muchas mujeres como yo, que han dado todo y sienten que ya no tienen nada, y quiero decirles, si tienen, se tienen, y eso basta para volver a empezar. Así que si llegaste hasta aquí, si estas palabras tocaron algo dentro tuyo, te abrazo desde la distancia. No estás sola, tu historia no terminó, quizás recién empieza, quizás hoy sea el día en que mires tu vida y te digas, ya no quiero solo sobrevivir, quiero vivir. Hazlo, aunque tiemble, aunque duela, aunque nadie te entienda al principio, tu corazón lo sabrá. Yo lo hice, y aunque aún haya días grises, ya no camino sin rumbo. Tengo dirección, tengo sentido, tengo voz, y esa voz, que durante tanto tiempo callé por amor a otros, ahora me habla claro, me dice, gracias por no rendirte, gracias por volver, y cada mañana, cuando preparo mi café y abro las ventanas, repito en voz baja esas mismas palabras, porque a esta edad, la mayor revolución no es gritar ni luchar, es elegirte, una y otra vez, con amor,
con respeto y sin pedir permiso. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte al canal. Aquí compartimos relatos reales, profundos y transformadores de mujeres que tuvieron el valor de volver a empezar. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguna historia que podría ayudarte a sanar o inspirarte a comenzar de nuevo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo, porque juntas somos más fuertes.